de la Iglesia Cristiana Remanente Escogido de la 20 Calle. Que Dios les bendiga, gloria al Señor, y qué bueno que esté ahí pendiente de la transmisión. Esto habla mucho de nuestra devoción a Dios y de poder estar pendientes de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Todos los que nos siguen también y estarán observando este video, gloria al Señor, esperamos que sea de bendición para su vida. Puede dejar un comentario ahí o alguna petición importante y podemos prestarle la mayor atención posible, gloria al Señor. Así es de que en esta noche pues nos gozamos, estamos transmitiendo desde aquí de la iglesia en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, gloria al Señor, y hoy queremos continuar con la enseñanza de la palabra del Señor. Para esto quiero hacer una oración, que Dios nos bendiga a través de su palabra, nos hable en esta noche. Usted, hermano, que está ahí en la casa, cierre sus ojos y oremos que Dios hable a nuestra vida. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta maravillosa hora, agradecemos, Señor, el que nos permita poder estar, Señor, transmitiendo a través de estos medios de comunicación, Dios mío, llegar hasta los hogares de los hermanos y amigos, Señor, que están observando. Dios mío, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos que estas frecuencias sean llevadas, Señor, a los distintos lugares donde esté la necesidad, Dios mío, de escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, en esta noche vamos a estar teniendo una lectura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y el capítulo número 6 vamos a leer en esta hora, gloria al Señor, en el versículo número 11 y 12, gloria al Señor. Dice así la palabra, para la gloria del Padre y bendición de nuestra vida. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En esta noche queremos continuar con esta palabra que hemos iniciado el día domingo anterior. Hemos estado hablando sobre este tema que le hemos titulado Manteniendo tu fe, y le agregamos con ayuda del Señor, y vence a tu enemigo. Gloria al Señor. Cuando hemos estado hablando sobre mantener, a manera de refrescar un poco este estudio, hemos estado hablando sobre la definición. La palabra mantener es sostener algo que no caiga o que no
se tuerza. Eso es la definición de mantener. También se define como perseverar. También no variar de estado o resolución. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de mantener nuestra fe y de vencer, también podemos entender, amado hermano, que nuestra fe va a ser atacada, va a ser constantemente acechada por el enemigo, porque la fe del cristiano no es cualquier cosa. La fe del cristiano es algo poderoso, es algo grande, es algo, pudiéramos verlo de esta manera, devastador para el enemigo. Es algo que no le agrada al enemigo, al diablo, el Señor lo reprenda, que usted y yo tengamos esa fe viva, esa fe activa, como debe de estar en la vida del cristiano, porque eso es mantener, que nuestra fe se mantenga viva. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando hablamos de obras, hablamos de un estado de actividad, un estado constante de movimiento, un estado de trabajo, un estado activo. Esto habla de vida. Gloria al Señor. Por eso dice que la fe sin obras es una fe muerta. Poder en la sangre de Cristo. Para el diablo no es problema que alguien diga yo soy cristiano. Para el diablo no es problema que alguien diga yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen, y no solo creen, sino tiemblan ante la presencia de Dios. No se trata solo de decir yo creo, sino se trata de que mi fe tiene que ser una fe viva. Y eso es lo que el enemigo de nuestras almas, el Señor lo reprenda, trata de atacar a la vida del ser humano. Me viene a la mente lo que la Biblia registra en el Evangelio de Mateo, especialmente en el tiempo de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda que el Señor acababa de salir de 40 días de ayuno y se acerca a Él el tentador, dice la Biblia. Y las primeras palabras que leemos que le dijo fueron: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Hay muchas cosas que podemos entender de esos versículos de la Biblia, pero una de ellas, podríamos agregarlo a este punto, es precisamente lo que el enemigo, la forma en que el enemigo trata de atacar al creyente que está determinado, al creyente que está luchando, al creyente que está batallando. Estos ataques son hacia aquellos que vamos avanzando, que vamos caminando, que no queremos detenernos, que no queremos retroceder. El enemigo no va a atacar a alguien, no va a atentar contra la fe de alguien que está ahí, que está muerto espiritualmente. El enemigo va a atacar a aquella persona, aquel Elías que acababa de dejarlo en vergüenza delante de todo aquel pueblo de Israel. El diablo fue dejado en vergüenza. Todos aquellos ídolos fueron avergonzados porque el verdadero Dios se glorificó, obró a través de Elías. Pero entonces llegó
el enemigo, el Señor lo reprenda, a atacarlo. Alguno podrá decir, pero el enemigo atacó a Elías. Sí, Elías no era de hierro, hermano. La misma Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras. Él era una persona humana como nosotros, pero que tenía fe, y que el enemigo también trató de atentar contra esa fe. Ahora, el enemigo se acercó a Jesucristo porque lo vio en un cuerpo como el de nosotros, y él permitió esos ataques, y quedan escritos de una obra maravillosa que él permite que esto se escriba, que esto esté allí, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos encontrar también la solución cuando llegan esa forma de acechar del enemigo. Note que le dice, si eres hijo de Dios. Solo en esas palabras usted puede notar cómo el diablo, el Señor lo reprenda, trata de poner en duda, como lo hace a mucha gente. ¿Eres hijo de Dios? ¿Será que Dios está contigo? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te sucedió esto? ¿Por qué te ha sucedido estas cosas? Hay gente que termina como frustrada porque dice, desde que comencé en el Señor me han venido situaciones, y entonces el enemigo comienza a bombardear, comienza a lanzar sus dardos de fuego a la mente. Y comienza a decirle, ya vio, cuando estaba en el mundo, usted no era así. Cuando usted no era cristiano, usted no le pasaba eso. Poder en la sangre de Cristo. El Señor lo reprenda, pero qué importante es que aunque el enemigo está allí, está tratando de meter esa cizaña, de poner en tela de duda el plan de Dios en nuestra vida, qué maravilloso es cuando el creyente levanta sus manos al cielo y le dice, Señor, tú eres mi justicia, tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza, y yo no quiero volver atrás. Como dijo Pedro, no vamos a regresar, porque ¿a quién iremos? Aquí está la palabra de vida, aquí está la palabra que me llena, aquí está la palabra que me satisface. Sí hay problemas, pero Dios no me ha dejado. Sí hay situaciones difíciles, pero Dios me ha sostenido. Sí hemos pasado por situaciones duras, hemos llorado, pero ahí ha estado la mano de Dios, el consuelo de Dios. Mientras otros flaquean y caen, nosotros nos levantamos y estamos de pie. Eso es la fe. El enemigo le dijo, ¿eres hijo de Dios? Bueno, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, cuántas personas el diablo ha usado y ha llevado a usted que me ve, que me está escuchando, que usted que acaba de comenzar o que ya tiene un tiempo en el Señor, y que en alguna circunstancia llega alguien y le dice, oiga, pero ¿y por qué le sucede esto? Entiéndame que son cosas que no es que el cristiano las ande buscando o provocando. Alabado sea el Señor. Y llega el enemigo. El Señor lo reprenda. Pero ahí es donde el Señor nos muestra, nos enseña. Gloria al Señor. El Señor
le responde al diablo, le dice: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchelo, Satanás, es lo que le está diciendo el Señor. Yo no dependo de las cosas terrenales, yo dependo del Padre, de su palabra. Sus promesas son verdad, son genuinas, y Él no me ha dejado, Él no me ha dejado que el enemigo me destruya, ni lo dejará. Él me sostiene en su mano. Gloria al Señor. Entonces, el enemigo, el Señor lo reprenda, buscará la manera de atentar contra esa fe, en contra de esa vida activa del cristiano. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla de enfocarse en las cosas espirituales, que siga peleando, que siga luchando, que siga esforzándose. Y él sabe que Timoteo, al igual que todo creyente, es acechado, porque la fe tiene varios enemigos. Uno de ellos es la duda. ¿Cuántos hombres de Dios hasta cierto punto en la Biblia encontramos que fueron bombardeados después que les dio una promesa a Dios? Después que Dios les dio la promesa, ellos fueron acechados por el enemigo. El enemigo quería hacerles creer que Dios no iba a cumplir lo que había prometido. La Biblia dice: fiel es el que ha prometido. Alabado sea el Señor. La duda siempre ha sido una herramienta del enemigo para dañar al creyente. Y en esto usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Alabado sea el Señor. Muchos hombres de Dios fueron atacados por la duda. El enemigo los atacaba a través quizás de pensamientos o de personas que trataba de convencer a la gente de que Dios se había equivocado, de que Dios los había abandonado, de que Dios los había dejado a la deriva. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo la Biblia habla de aquel hombre llamado Lot. En el tiempo que él salió con con Abraham. Él salió con Abraham. Y usted puede imaginarse, él salió lleno de fe. Esa fe de Abraham logró introducirse en la vida de Lot, tanto que Lot accedió, es decir, él deseó seguir a Abraham, porque creyó también en las promesas de Dios. Y emprendió ese caminar con Abraham. Pero más adelante observamos que Lot en su momento dudó de las promesas de Dios. Dudó. Y entonces en el camino se dan las circunstancias. Y es ahí donde Lot encuentra el momento para
tomar una decisión equivocada que iba totalmente contradiciendo la fe de Abraham. Lot inicia y toma la decisión de tomar un camino diferente. Buscó apoyo en el hombre, mientras que Abraham en este sentido siguió avanzando, siguió adelante. Encontramos a Abraham como él tuvo experiencias. Una de ellas es cuando él peleó una batalla y querían entregarle todas las riquezas, y él dijo: no quiero riquezas. Yo no quiero que usted diga que usted enriqueció a Abraham. No, gloria al Señor, porque él seguía confiando en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Y podemos hablar cómo la duda atacó a muchos hombres. En el caso de Tomás, fue un discípulo del Señor que en su momento él no se encontraba con los demás ahí reunidos, y el Señor se apareció y él no estaba. Y cuando él regresa, cuando él llega, ya el Señor no estaba. Y entonces le comienzan a decir los discípulos: el Señor nos ha visitado, el Señor estuvo aquí. Y él dice: yo no creo, no es cierto, hasta que no ponga mis manos en su costado, en sus heridas, yo no voy a creer eso. Luego la Biblia habla que el Señor más adelante, ya cuando estaba Tomás ahí en ellos, se aparece y le dice: Tomás, toca mis heridas y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor. El Señor reprende esa duda en la vida de Tomás, porque había sido bombardeado, había sido suprimido en la duda, y el Señor lo reprende y él le dice: bienaventurados aquellos que no viendo creerán. Lo que quiero decirles es que la duda es un enemigo de la fe. ¿Qué hombres no fueron acechados por la duda? En la Biblia encontramos a Juan el Bautista diciendo: aquí está el Cordero de Dios, porque dice que le fue revelado, le fue dicho que sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ese era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Juan lo vio, Juan lo pudo experimentar, y Juan dio testimonio de él y dijo: aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y todo estuvo bien, pero de pronto Juan fue atacado por la duda. Poder en la sangre de Cristo. Y observamos cómo la Biblia habla que Juan envía a algunos de sus discípulos y les dice: gloria al Señor, alabado sea Dios. Y Juan envía a unos de sus discípulos y les dice: vayan y pregúntenle al Señor para ver si es Él el que había de venir o esperamos a otros. Pregúntenle al Señor si es Él.
¿O esperaremos a otro? Y note que la duda atacó a Juan allá en la cárcel. Santo es el Señor. Y luego los discípulos de Juan le dicen, llegan donde Jesús y le dicen, Maestro, Juan nos envió a preguntarte si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Gloria al Señor. Y me llama la atención que el Señor le dice a aquellos discípulos, vayan y díganle a Juan las cosas que miran, que han visto. Díganle a Juan, gloria al Señor. Pues el Señor comenzó a hablar bien de aquel hombre, de Juan el Bautista. Y comenzó a decirle a los discípulos, díganle lo que han visto. En otras palabras, díganle a Juan que no hay por qué dudar, que esos ataques del enemigo no los debe de permitir. Poder en la sangre de Cristo. Y así podemos seguir nombrando a muchos personajes que fueron atacados por la duda, que es un enemigo de la fe. Santo es el Señor. Es un enemigo de la fe, y que por eso leemos en la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Estas palabras, cuando hablamos de la duda, fueron las que el Señor le dijo a Pedro. Porque si usted se da cuenta, en varias ocasiones los discípulos se encontraron en momentos difíciles. Y el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque las situaciones que se mueven a nuestro alrededor o que escuchamos nosotros, si no estamos atendiendo a la palabra del Señor, muchas cosas que escuchamos o que vemos a nuestro alrededor pueden hacer que nuestra fe decaiga, pueden hacer que nuestra fe vaya menguando en nuestra vida. Poder en la sangre de Cristo. Por eso es de que observamos como estos enemigos, como la incredulidad, la duda de la cual hemos hablado un poco, y el temor, entre otros, que se mezclan entre sí para provocar en la vida de la persona una inestabilidad, y que esta persona puede caer en una situación de angustia, en una situación deprimente, porque le creyó al diablo, porque le creyó a su entorno. Se recuerda que hemos visto en la Biblia cuando el Señor llama a Pedro a caminar sobre las aguas. Él comenzó a caminar, gloria al Señor, él comenzó a avanzar, aleluya. Esto es tipo muchas veces de muchos creyentes que comienzan con un buen ánimo, con un buen deseo, y están muy activos, y entonces, pero vienen el enemigo y comienza a decirle,
mire aquí, mire por allá, y comienza a luchar de desviar su mirada. Eso es el objetivo del enemigo, de esos dardos, de las distracciones, que la mirada del cristiano se aparte de Cristo y que comience a poner su mirada en las cosas de este mundo. Cuando el diablo le dice, mire aquel no pudo llegar hasta el final, mire aquel oraba, aquel hacía esto y lo otro, pero no pudo llegar, menguó, no pudo, se detuvo. Y usted no va a poder. Eso es un dardo venenoso del enemigo. El Señor lo reprenda. Y entonces cuando el creyente comienza a ver a fulano, comienza a ver al mundo, el diablo utiliza gente que le habla y le dice, usted no va a poder ser fiel ahí en la iglesia, usted no va a poder seguir avanzando, usted no va a poder sostenerse. Entonces es ahí donde usted debe de agarrar estas promesas y decirle, diablo, el Señor te reprenda, si yo no me puedo sostener, pero Dios me dice que Él me sostiene y yo de Él me agarro, yo de Él no me suelto, yo de Él dependo, yo a Él recurro en todo momento de mi vida. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Todas estas armas del enemigo se unen para atacar. Cuando Pedro vio el mar, tuvo miedo. Mientras estaba viendo a Cristo, él estaba firme. Él iba caminando, creyendo en la palabra, creyendo en su promesa. Él me dijo que fuera hacia Él. Él me dijo que caminara y él comenzó a hacerlo. Pero cuando comenzó a ver a su alrededor y apartó su mirada, su fe menguó, su fe se hundió también. Gloria al Señor. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe en la palabra? Ahora, si usted no escudriña la palabra, si usted no escucha la palabra, si usted no lee la Biblia, no me diga que tiene fe. Usted no tiene fe. Y si tiene fe, es una fe ficticia, porque la fe se nutre. Nosotros nos alimentamos la fe con la palabra. Y le hablo a aquel que tiene años en una iglesia, aquel que no le interesa la palabra, la Biblia, aquel que hay gente que solo llega una vez al mes a un templo. ¿Y cómo puede decir que es cristiano? ¿Cómo puede decir que vence? Eso no es cierto. Poder en la sangre de Cristo. ¿Cómo va a vencer así si no se alimenta de la palabra de Dios? Porque de ahí es donde se basa nuestra fe, ahí es donde nuestra fe crece, ahí es donde nuestra fe avanza, ahí es donde nosotros peleamos esta batalla. Gloria al Señor. Pero esto hay que pelearlo. Porque el enemigo, el Señor lo reprenda, busca la manera de hacer muchas veces que la fe del creyente decaiga. Poder en la sangre de Cristo. En la palabra encontramos las respuestas del Señor hacia el enemigo, hacia el tentador. Las respuestas del Señor siempre fueron: escrito está. Gloria al Señor. Él le respondió con la palabra. Y para responder con la palabra necesitamos conocer la palabra, escudriñar la palabra. La carta a los Romanos en el capítulo 10
Dice la Escritura, el versículo 17, dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Es decir, que cuando escuchamos esta palabra, entonces esta palabra se impregna en nuestro corazón, y con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, esa palabra se hace real en nuestra vida. Santo es el Señor. Y me llama la atención lo que dice la Biblia. Gloria a Dios para siempre. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, la Biblia nos habla de estos ejemplos, que no los vamos a leer a detalle, pero me llamó la atención algunos de ellos, y que los imprimí, y me llamó la atención. Por ejemplo, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 24, mire lo que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Note usted lo que hace la fe, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a esta palabra y permitimos que esta palabra se impregne allí, entonces se activa esta fe. Y esta fe, junto con el Espíritu Santo en nosotros, nos hace ver las cosas diferentes, nos hace ver las cosas como Dios las ve. Los ejemplos que vemos aquí, estos ejemplos como Moisés, dicen que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Algo tan tremendo. Y añade: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, él tuvo la oportunidad de regresar. Moisés pudo haber sido el próximo faraón de Egipto, o quizás el segundo al mando, y haber tenido, imagínense, Egipto era un imperio poderoso sobre la tierra en ese tiempo. Moisés tenía todo a su disposición, un reino, miles y miles de esclavos, de gente a su servicio. Tenía un poder terrible. Pero Dios comenzó a abrir su mente y su corazón. Y Moisés, bajo un proceso divino, por eso es maravilloso dejarse procesar por el Señor, es maravilloso dejar que Él nos moldee, es importante dejar que Él nos muestre, es importante dejar que Él nos guíe, porque hay cosas que aunque no entendemos al principio, pero si nos dejamos llevar, entonces después entendemos que Dios es bueno, que Dios es grande, que Él es fiel. Hay gente rebelde para todo. Hay gente que no es moldeable. Hay gente que dice: a mí ni mi madre me manda. Hay gente que piensa que es el pastor o que es el líder el que le dice que viva para Dios, que agrade a Dios, que le sirva a Dios, que honre a Dios.
Y entonces se quedan viendo al hombre. Otros sirven por el hombre y para el hombre. Y cuando el hombre ya no está, dejan de servir. Dejan de ser funcionales en las cosas de Dios. Pero cuando hemos sido procesados por Dios, cuando el Señor ha procesado nuestra vida, nuestra visión se amplía. Y entonces entendemos que vamos al templo no a perder el tiempo, que vamos a la iglesia no a pasar el tiempo, que vamos a adorar a Dios, que vamos a exaltar a Dios, que vamos a oír un consejo para nuestra alma que nos va a ayudar hoy, nos va a ayudar mañana, pero lo importante es que nos bendice su palabra, porque vamos dispuestos a oír la voz de Dios. Gloria al Señor. Moisés fue procesado. Y entonces Moisés entendió. Quizás el diablo se le acercó, el Señor lo reprenda y le dijo: mire Moisés, todavía le doy otra oportunidad. Porque así es el diablo. El Señor lo reprenda. Yo estoy seguro, casi al 100%, que después que Dios llamó a Moisés y lo comisionó, el diablo lo estaba esperando con ofertas allá en Egipto. Y quizás una de ellas era: mire, le doy otra oportunidad. Aquí está todo este reino. Aquí está todo esto, se lo puedo dar a usted. Se recuerda que eso mismo quiso hacer el diablo, el Señor lo reprenda, con Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adoras. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. ¡Qué tremendo! Pero Moisés, ante esas ofertas, él dijo no. Y quizás el diablo le decía: pero mire, quizás más adelante, ya cuando salió con el pueblo, porque el pueblo, mucha de esa gente, en muchas ocasiones querían hasta apedrear a Moisés. Imagínense eso. Y quizás el diablo en esos momentos se acercaba y le decía: ya vio, mire lo que escogió usted. Y quizás el diablo le decía: pero mire, yo puedo hacer algo todavía, si usted está dispuesto, el Señor lo reprenda. Pero Moisés dijo: no, usted está perdiendo el tiempo conmigo. Yo tengo una fe inquebrantable. Yo no estoy viendo lo material, yo no estoy viendo las cosas que suceden alrededor. Yo estoy viendo algo grande allá arriba en el cielo. Allí es donde quiero llegar. Ese es mi objetivo, esa es mi meta. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Gloria al Señor. El enemigo siempre va a querer atacar esa fe. La Biblia habla que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y añade: e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Capítulo 11, verso 29. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla
de aquel momento cuando salen de Egipto y los egipcios comienzan a perseguirlos para destruirlos, para dañarlos, para matarlos, y quizás otra intención era volverlos de nuevo a ser esclavos. ¿Cuántas personas son atacados así en su fe? Que Dios los sacó del mundo, los sacó de la basura, de la esclavitud del pecado. Y entonces viene la amenaza del enemigo. Viene la amenaza. Y le dice el enemigo, de ahí no va a pasar. Usted no va a correr mucho. Usted va a llegar ahí nomás. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos creyentes lamentablemente le creen al diablo y no a Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Que este evangelio es por fe y para fe. Es decir, así como creímos y Él nos sacó en esa fe, cuando creímos en Él, cuando aceptamos en Él, Él nos sacó, Él nos limpió, Él rompió las cadenas. Pues la Biblia dice, siga creyendo que el enemigo se va a levantar, es cierto, pero Dios lo va a levantar bandera, Dios lo va a guardar, pero usted tiene que creer, tiene que agarrarse de la mano poderosa de Dios, tiene que creer en la palabra del Señor. Ellos salieron y venía el ejército de Faraón para dañarlos. ¿Cuánta gente hay con temor diciendo, voy a volver de nuevo a la esclavitud? Y mire, hay gente que no acepta a Cristo, porque dice, es que si yo acepto, voy a volver de nuevo, entonces estoy jugando con Dios. Y eso es un chicle que el diablo les mete a muchos en la boca mientras se los lleva al infierno, porque de eso no le saca nada bueno. Eso es un conformismo diabólico infernal. Si todos nos hubiéramos puesto a pensar, es que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, que hay que dejarlo, pero con la ayuda de Dios. Si nos ponemos a pensar es que esto y lo otro, olvídese, no estaríamos aquí. Pero hemos puesto nuestra confianza en Dios, hemos puesto en Él, Él es nuestra esperanza de gloria, y hasta aquí su misericordia nos ha guardado, su mano no se ha cortado, su fidelidad ha sido de generación en generación con su pueblo. ¿Cuánta gente no es amenazada por el enemigo? El enemigo le dice, no dé un paso al frente porque se va a morir. Y le dice, mire, ahí está el mar. ¿Cómo va a pasar usted ahí? ¿Cómo va a atravesar ese mar ahí? Usted está loco, usted no se da cuenta que eso es imposible, sí, ante los ojos humanos, ante la mente humana, pero no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Por eso aquí dice que por la fe pasaron el mar como por tierra seca. ¿Y quiénes fueron los que cayeron? ¿Quiénes fueron los que murieron? Fueron sus enemigos. ¿Quiénes fueron los que del otro lado comenzaron a cantar? Comenzaron a decir, Jehová es su nombre. Él echó a la mar los carros de Faraón. Era aquel pueblo que creyeron.
Porque se llenaron de fe en su momento. Al principio estaban diciendo vamos a morir, pero se llenaron de fe. Moisés incluso les dice, vean lo que Dios va a hacer hoy y caminen. Y el mar se abrió. Usted no crea que fue fácil caminar en medio de dos paredes de agua, pensando, y si esto se cae me muero, me ahogo. Eso no fue fácil. Tuvieron que haberse llenado de fe para atravesar ese mar. Y lo lograron pasar por la fe. Y lo mismo quisieron hacer los egipcios, pero la fe no era funcional para ellos. Y por eso perecieron ahogados. Alabado sea el Señor. Dice también Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Mire que estamos resumiendo. Pero le estoy hablando de la fe, sí, esa fe que usted y yo tenemos que tener. ¿Qué tenemos? Es esa fe. Ustedes se cuenta todas las cosas que lograron con esa fe. ¿Sabe que por eso al diablo no le agrada que usted tenga fe? Al diablo le agrada que usted viva de quejas. Al diablo, el Señor lo reprenda, le agrada que usted constantemente esté diciendo no puedo, no sirvo. Que usted constantemente diga me voy a morir y declarando derrota, miseria, desgracia por todos lados. A eso le agrada el diablo. Cuando lo escucha decir a usted no se puede, no sirve, no funciona. Pero qué diferencia, aunque usted esté viendo el mar allí, pero usted esté diciendo Dios me abrirá camino, Dios abrirá paso, Dios me ha prometido. Porque Dios prometió aquellas tierras, aquellas naciones. Y esto fue lo que le dijo a Josué: ve, yo te he entregado ese lugar, rodeen esa ciudad. Porque la fe implica obediencia. Usted no puede decir tengo fe y es un desobediente, un rebelde. No, la fe implica obediencia a Dios, a su palabra. Alabado sea el Señor. La fe implica sometimiento. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. El pueblo obedeció a la voz de Josué. Josué les dijo: así dice el Señor. No era una palabra de mentira, no era un capricho de Josué. Hay gente que habla y conforme su capricho, su forma de pensar. No, lo que habló Josué no era un capricho, no era una idea propia, era la palabra de Dios. Y la gente obedeció. Mientras los de Jericó quizás se burlaban y decían: esos locos dando vueltas ahí por gusto. Pero a la séptima vuelta, la última vez que rodearon esa ciudad, los muros comenzaron a estremecerse y cayeron. Gloria al Señor. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Gloria al Señor. Dice la Biblia que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Nuestra fe tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que ser alimentada. La Biblia habla en Efesios de una armadura y habla del escudo de la fe, de la espada del Espíritu. Y ahí también habla de la oración. Eso alimenta su fe. El escudriñar, el meditar en la palabra de Dios. Esto fue lo que le dijo Dios a Josué. Josué iba a enfrentar enemigos poderosos en la tierra. Josué iba a conquistar aquella tierra que Dios le había prometido. Hay promesas que Dios da para ir a tomar lo que Dios nos ha prometido. Es decir, Dios espera que usted y yo peleemos en fe, salgamos a la batalla. Es grande el número, es grande el ejército contra nosotros. Pero dice la Biblia, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en Dios. Gloria al Señor. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Pero le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Los discípulos en algunas ocasiones le decían: Señor, aumenta nuestra fe. Ellos reconocían que necesitaban alimentar su fe, hacer que su fe creciera, fuera una fe viva. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca. Habla de confesar. Meditar habla de mantenerse escudriñando la palabra de Dios y de confesar, porque el enemigo iba a acechar constantemente. Pero el Señor dice: ahí está en tu boca esa palabra, pronúnciala. Dile al diablo que tú me crees a mí y no a él. Dile al diablo que yo soy tu ayudador. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué el enemigo tanto ataca la fe? La Biblia dice allá en Primera de Juan, ya voy a ir terminando, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, gloria al Señor, el versículo número 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Mire qué tremendo. Vosotros sois de Dios. Y dice:
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire qué tremendo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia habla que, gloria al Señor, por esta fe es que hemos vencido al mundo. En el capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oiga esto. Y esta dice, gloria al Señor, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mire qué tremendo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. Alabado sea el Señor. Quiero terminar con un pasaje de la Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Gloria al Señor. Y dice el versículo número 7, gloria a Dios: he peleado la buena batalla. Oiga esto. He acabado la carrera, y mire lo que dice. Aleluya. Mire lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe que la Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? La ansiedad son cargas, preocupaciones, muchas cosas que atribulan muchas veces al creyente, y que su objetivo es tratar de apagar esa fe en la vida del cristiano. Sin embargo, cuando luchamos, cuando alimentamos esa fe, cuando nos nutrimos con la palabra, con la oración, con la búsqueda del rostro del Señor, y nos humillamos ante Él, nuestra fe se mantendrá firme. Y entonces nada podrá derrotar la vida del creyente. Entonces se hace real esa palabra: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amado hermano, que su fe no decaiga hasta desmayar. Siga peleando esta batalla. No le crea al diablo, no le crea al mundo. Cualquier cosa que la gente le diga, cualquier pensamiento que el diablo quiera meter y hacerle creer en la ruina, en la desgracia, y hacerle creer que usted está solo, hacerle creer
que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó a la deriva, no es cierto. Entréguese por completo al Señor, en sus manos. Eche sus cargas, sus preocupaciones. Que eso no le apague el gozo, que eso no le robe la paz. Sí hay preocupaciones comunes y normales, pero y que podemos movernos de un lado a otro, es verdad, pero no pierda de vista a Jesucristo. Y si usted que me escucha y me ve, se ha apartado, perdió la confianza en el Señor porque puso su mirada en algo o en alguien, quiero decirle algo. Pedro hizo algo importante. Mientras se hundía, él levantó su mano, como usted lo puede hacer hoy. Quizás ahí donde está, doblando sus rodillas, y usted le diga: Señor, mi fe ha menguado, he dejado de creer en ti, me ha absorbido este problema, me ha absorbido las cosas del mundo, me ha absorbido la vanidad de la vida, me ha absorbido las corrientes de este mundo. Pero ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo estoy seguro que Dios le va a ayudar. Su mano está extendida hoy para ayudar. Aproveche que hoy tenemos la ayuda de Dios. Aproveche esa mano que se extiende para levantarlo, para ayudarlo. Que Dios le bendiga en esta hora. Amado hermano, no pierda su fe. No pierda su fe. Sigamos avanzando. Si siente que se está secando, ore, medite en la palabra. Dígale: Señor, háblame, lléname. Su fe se mantendrá viva. Oremos en esta hora. Ahí donde está usted, hermano, si siente que su fe está menguando, que el enemigo ha lanzado esos dardos de duda, que le ha dicho: te voy a destruir tu hogar, voy a destruir tu matrimonio, voy a destruir tus hijos, voy a destruir tu hogar, voy a destruir tu trabajo. No escuche esa voz, no la escuche. Hable con Dios y dígale: Señor, ayuda mi fe, fortalece mi fe. Yo confieso victoria en mi hogar, dígalo. Confieso victoria en mi familia, confieso victoria en mi vida espiritual, confieso victoria. Usted que está reconciliando ahí en su corazón, dígale: Señor, yo quiero que tú me levantes, yo quiero avanzar, yo quiero levantarme con tu ayuda, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda al hermano, la hermana que está allí en una situación difícil, Señor. Dios mío, di la palabra, Señor. Dios mío, tu palabra, Señor, llega allí. Esa palabra de vida. Padre, como Ezequiel, tú le dijiste: clama al espíritu de los cuatro vientos. Y di: espíritu de los cuatro vientos, ven y dele vida a estos huesos. Aleluya. Señor, de vida. Señor, levanta, restaura en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Señor.
Que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Les saludamos en nombre de mi familia en este lugar y esperamos que sigamos esforzándonos en el Señor y clamando que todas estas cosas Dios siga tomando el control y guardando a su pueblo. Que Dios le guarde y Dios le bendiga a cada uno en esta noche. Amén.